Hombre, estamos con unos temas el día de hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Está Jorge Hernández Tinajero, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis. José Manuel García Vallejo Urquiza, miembro fundador de Autocultivo Medicinal en México. La Organización Mundial de la Salud emite una recomendación pública para no catalogar el cannabidiol como uno de los principales componentes activos de la marihuana, como una droga. ¿Qué opinan? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo está el mercado de la cannabis en México? Bueno, son varias preguntas. La primera tiene que ver más con la dinámica del control internacional de sustancias, que está basado en 3 tratados a partir de 1961 en las Naciones Unidas. Y es curioso porque en estos tratados que, digamos, fiscalizan sustancias legales o ilegales, que de hecho son el marco legal, por ejemplo, para la industria farmacéutica internacional, que funciona bastante bien, no funciona igual en términos de las sustancias bajo fiscalización, las drogas prohibidas, de la misma manera. Y curiosamente, la Organización Mundial de la Salud es una de las agencias de la ONU que más ha brillado por su ausencia en los debates. Es decir, no ha habido en realidad opinión científica sobre la clasificación que existe sobre ciertas drogas. Esta se dio en su momento bajo parámetros más bien morales que científicos. Y bueno, después de muchos años y muchas presiones de muchos lados, la Organización Mundial de la Salud está empezando a revisar algo que tenía pendiente de hace mucho, que tiene que ver con los componentes de la cannabis y sobre la correcta clasificación de la cannabis dentro del esquema de fiscalización. Esto que acaba de emitir sobre el CBD, sobre el cannabidiol, pues, digamos, reafirma algo que la experiencia y el conocimiento científico que no está dentro de la OMS ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, y es que pues la planta de la cannabis tiene propiedades terapéuticas y medicinales importantes, ¿no? Es, digamos, un visto bueno de la Organización Mundial de la Salud para entonces legalizar la cannabis en el mundo. Yo creo que lo que está diciendo es que la prohibición absoluta de la cannabis No está bien. no es razonable, ¿no? No es razonable. Es y que en esa medida es posible realizar, digamos, estudios científicos, pruebas, etcétera, con los distintos componentes de la cannabis o con la cannabis misma en su momento, es decir, con la planta en su totalidad, de modo tal que contribuya como lo ha hecho durante milenios en realidad, pues a aliviar ciertos padecimientos que muy extendidos en la humanidad, desde el dolor crónico, ciertos padecimientos del sistema nervioso central, en fin, hay una cantidad importante de enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis. Entonces, el hecho de que la misma Organización Mundial de la Salud está diciendo deberíamos de revisar esto, pues sí es una señal de que las cosas deben de empezar a moverse, ¿no? ¿Cómo está el mercado en México? ¿Cómo está el mercado en México? Pues la realidad es que ahorita los pacientes, como yo, no tenemos acceso. No hay una forma para podernos tratar. Entonces, lo que recurrió. ¿Tú qué tienes? Yo tengo epilepsia. Ajá. Desde los 21. Ahorita tengo 38. ¿Y se trata con cannabis? Pues le he podido controlar los últimos 5 años con cannabis. A partir de hace 3 años. ¿Fumada, untada? Hay diferentes vías de administración. En lo personal, lo que yo uso es un aceite sublingual y un vaporizador en caso de emergencia, porque a mí me saca de las crisis, lo que no me hacían los fármacos de patente. ¿Y qué te dice la ley en México? Que hasta antes de abril me estaba brincando las trancas. A partir de abril, que se aprobó el dictamen de diputados, ya es legal, solo que ahorita seguimos esperando el dictamen del reglamento secundario. Entonces seguimos en el limbo. Ahora, como viene ese dictamen, ese reglamento, pues estamos perdidos, porque lo hicieron para un mercado, para regular un mercado, pero nunca pensaron en los pacientes. No nos dan seguridad jurídica, no nos vayan a confundir con... ¿Con un drogadicto? Deja un drogadicto, un traficante, un narcomenudista o alguna cosa así. Ah. Porque si tú tienes planta para tratarte, corres el riesgo de que te agarre la policía. Y eso no viene en ningún lado en la ley que se está proponiendo.
Y entonces todo es ilegal. Entonces, Todo pues, te tienes que manejar de manera ilegal en el tema pues de los un pacientes así se están tratamiento manejando. terapéutico. Todos están por fuera de la ley porque o compras en el mercado negro o cultivas. Y cualquiera de las dos está prohibida. Hay mucha incongruencia en este tema. Recuerdo un día haber ido, hay un centro comercial que Ujú. se llama Perisur. Entré a Perisur, entré a una tienda que se llama Body Shop, que muchos de ustedes conocen. Y en Body Shop sí venden productos provenientes con cannabis. Sí, es Y lo cultivan y ponen la foto de los que lo cultivan Sí, de hecho y está en dices, los pero tratados de libre comercio. exacto. Entonces, Porque, ¿cómo, digamos, cómo aquí no se puede usar, no? porque la planta es una de las llamadas plantas maestras, o sea, siempre ha estado, digamos, acompañando a la humanidad y se ha utilizado de distintas maneras aprovechando sus distintas facetas. Una cosa es, digamos, la resina que contiene cannabinoides psicoactivos y los que tienen agentes terapéuticos, y otra cosa son las fibras y las semillas que se usa para una industria, la industria del cáñamo, de hecho se le llama cáñamo. Cáñamo, exacto. Y del cáñamo hay cordajes, textiles, materiales, hay productos cosméticos que de hecho podemos importar y comercializar legalmente en México de nuestros socios comerciales, en el Tratado de Libre Comercio, en los Tratados de Libre Comercio con Chile, con Japón, con la Unión Europea, Pero en pero no México podemos no. producirlo porque en México la legislación entiende a la planta como un todo y todo está prohibido. O sea, estamos en ese sentido satanizando algo que sí le permitimos a otros países, pero que nosotros mismos no. O sea, si tú quieres un ungüento para la reuma, pues lo tienes, o un churro de marihuana para el dolor, en el tema del cáncer, ¿Sí? pues tienes que irte a un mercado ilegal con a los traficantes, pues. Pero aún, digamos, esa es la opción A, de hecho, porque la ley castiga mucho más el hecho del cultivo privado, aún sin fines de comercio y para uno mismo, se toma como producción, Que un plantío que en el Estado comprar de en el México. mercado negro y me agarren en ¿Cómo? posesión. Entonces, por ejemplo, si a mí me sorprenden cultivando 3 o 4 plantas de marihuana, supongamos que en mi casa hay además otros 2 adultos que lo saben, puede ser incluso tomado como crimen organizado y son de 8 a 10 años de cárcel. ¿Qué estás diciendo? Si yo voy al Sí, de mercado verdad. negro, si yo De voy al verdad, esa es la mercado realidad negro de a los pacientes. comprar y me sorprenden en posesión simple, es decir, posesión para mí, pero por arriba de la tabla, digamos más de 5 gramos, que es muy poco realmente, en ese caso la sanción es de 10 meses a 2 años de cárcel, con lo cual la ley en realidad incentiva el mercado negro que dice combatir, ¿no? Y esa es parte de la pelea que nosotros estamos dando, de ¿Qué lograr estás una diciendo? No lo puedo creer. O sea, si regulación yo un tengo una poco. mata en mi casa, una planta de marihuana, me va peor que si voy y compro a los Legalmente narcomenudistas sí. o legalmente me va peor. Sí, la ley castiga No, más bueno. porque la Sí, así es. planta se toma como producción, mientras que si yo voy y compro en el mercado negro, sí, cometí delitos, delito que me van a poder comprobar es la posesión. No es muy difícil que me comprueben que lo compré para venderlo, o revenderlo de otra manera, y entonces se me acusa de delito de posesión. En cambio, si tengo una planta, se acusa el delito de producción. Y ahí cambia la ley. Con lo cual, bueno, pues es parte de lo que, digamos, por eso llevamos muchos años intentando hacer ver a la sociedad que por más que, digamos, considere que la marihuana es una droga o que es algo que hay que tener cuidado, cosa que es cierto, hay que tener responsabilidad y cuidado, la verdad es que la forma en que la regulamos causa mucho más problema que la sustancia en sí misma, además de que gente como José Manuel, pues no puede acceder legalmente a lo único que les ayuda realmente En un a tratamiento. vivir mejor, ¿no? A ver, vamos a una pausa, volvemos. Tengo un sinfín de preguntas. Quédense con nosotros. Sí, muchas. Jorge Hernández Tinajero, José Manuel García Vallejo Urquiza. Es un gran tema de la marihuana en México. Les preguntaba, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado? Disponible en todos lados. Puedes conseguir lo que quieras por todos los medios. En internet, físico, en la esquina, donde quieras puedes conseguir marihuana. Esta guerra contra las drogas no la ha frenado, simplemente no la puede frenar. Legalizarla
¿qué consecuencia tendría en nuestro país? Yo creo que tendríamos mucho más orden en el sentido de poder limitar, realmente limitar quién puede acceder a ella y bajo qué circunstancias y condiciones. Es decir, ahora la realidad es que es tan disponible, es un producto que es tan disponible que incluso los menores de edad pueden acceder. Una regulación implicaría justamente poner reglas a algo que sucede, que es una realidad y que podría ser exigible de distintas maneras. O sea, esta idea de que legalizar o regular va a ser más disponible es justo lo contrario en realidad. Lo que sucede es que se reconoce que, por ejemplo, el usuario tendría derechos, que esos derechos implican también responsabilidades y que quienes pudieran, digamos, abastecerle de algún modo u otro, tendrían también reglas para hacerlo, ¿no? Pero entonces, ¿a quién le conviene el mercado ilegal de la marihuana? Pues a todos los que trafican con la marihuana. Es decir, cuando algo está prohibido, se crea de inmediato un interés por satisfacer la demanda que existe en ese mercado, a pesar de las reglas, y es un mercado en donde pues hay mucho dinero, hay poder, no hay reglas. Es decir, entonces el Estado en realidad al negarse a regular marihuana está abdicando de su obligación de regular un mercado que siempre ha existido, que existe y que ahora tiene una faceta además importante, que es toda esta nueva investigación y toda esta nueva experiencia en relación al cannabis como medicina, que como hemos visto ha en realidad mostrado a la sociedad mexicana una gran cantidad de personas que antes estaban ocultas, ¿sí? O sea, niños que no podían salir de sus casas, cuya familia vive alrededor de ellas porque no se pueden mover, porque tienen un problema, y que el cannabis les ha hecho mucho, ahora son visibles, pero ahí han estado siempre, ¿sí? Y en esa medida, pues nosotros estamos porque se enfrente el fenómeno pues, de un modo razonable y sobre todo atendiendo a los derechos de los pacientes, ¿no? ¿Quién te dijo que la marihuana te servía para la epilepsia? Yo me puse a investigar desde que me detectaron la epilepsia a los 21, yo me puse a investigar, pero en ese entonces no había casi nada de información o estaba muy limitada. No fue hasta que en Estados Unidos empezó a abrir más el tema y pude empezar a jalar información que yo me puse a leer y aprendí a usar la planta para poder controlar mis crisis. Esto viene por ahí del caso de Charlotte Figi, que es como el equivalente al caso de Grace Elizalde aquí en México, pero sucedió como 3 o 4 años antes que el caso de Grace. Y yo leí eso y me puse a leer, y me fui a viajar a Estados Unidos para conseguir lo que necesitaba para ver si eso me funcionaba. Y me funcionó. ¿Por qué tiene que entrar sublingual? Para que la duración del efecto sea más larga. Cuando tú fumas un gallo, por ejemplo, el efecto es de 1 hora y media a 2 horas, lo que tienes de cannabinoides en tu sistema, activos. Eso no te sirve para la epilepsia. Pues yo necesito estar medicado todo el tiempo. Entonces necesito algo sublingual para que durante mi día se vaya dosificando de a poquito. ¿Y ya no hay crisis? Ya no tengo crisis, desde hace 3 años estoy libre de crisis. Y si viene una crisis ya tengo un medicamento de emergencia, que es mi vaporizador. Que siempre lo traigo en la mano, ¿dónde lo dejé? Acá anda, mira, te lo muestro. Ahí se atoró. ¿Y si te detienen en la calle con eso? Son menos 5 gramos, estoy en mi permiso de posesión y además esto, para que sepan que es... Es un delito. Sí, es un delito. Es un delito. Es Pues un es que delito. eso es un porque, delito. claro, porque finalmente, y esa es una de las cosas lamentables que sucedieron en la discusión pasada en el Senado, es que la iniciativa del presidente, que si bien era muy limitada en muchos sentidos y tal, tenía una parte muy importante y es que quitaba el delito a la posesión simple, que es muy importante, porque la ley actualmente prefiere ver al usuario, antes que como un sujeto de derechos, que la Suprema Corte de Justicia ya estableció, reconoció los derechos del usuario, la ley prefiere verlo antes que como un sujeto de derechos, como un delincuente. Entonces, antes que sea alguien que es un adulto, que no afecta a terceros, que está administrándose algo, que además le ayuda a vivir mejor, pues sí, pero andaba en posesión y la posesión es un delito. Entonces, primero vamos al ministerio a ver que se determine. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay, justamente es otra de las ambigüedades jurídicas que permiten que las autoridades, digamos, focalicen su actuar contra los usuarios que no son peligrosos, que no hacen daño a terceros y no se meten con las redes criminales, porque ahí sí hay más problema.
Entonces es más fácil acusar a José Manuel de posesión y yo como policía satisfacer una estadística antes que en realidad ver quién está detrás del mercado que probablemente le dio eso, ¿no? En el caso del alcohol y el cigarro, son legales. Ujú, Legales para determinada edad. ujú. ¿Están en orden? Es decir, ¿hay menos alcohólicos y fumadores? No necesariamente, depende mucho también de políticas públicas. Los últimos años el tabaco ha disminuido gracias a que es más abierta la información sobre sus riesgos. No, y que también ya no fumas en cualquier lado. Por ejemplo, ¿no? Que esa es una forma de regulación. Esa es, ok, puedes fumar tabaco, pero no puedes hacerlo aquí adentro. Tienes que buscar un espacio en donde no afectes a terceros, que ese es en realidad el principio del derecho y debería de ser aplicable a todo. Es igual que el alcohol. Sí, Para el pero lo alcohol, mismo, o sea, a ver, de acuerdo contigo. El tema es, menores de edad tienen acceso al alcohol y a los cigarros. sí, pero sería, o sea, si fueran ilegales, tendrían aún más y además a sustancias más riesgosas, porque ahí no habría ningún control de calidad sobre el alcohol. Entonces, los sistemas regulatorios. Bueno, hay una no son- bebida que venden en los Oxxos que cuesta 20 pesos que te queda ciego. Bueno, debería, no sé si se te queda deseo, pero. No, sí, sí. Bueno, debería, digamos, pero ahí el Estado justamente tiene la obligación de regular y de controlar eso. Nosotros podemos exigirle al Estado eso, ¿sí? Cuando se trata de un producto ilegal no podemos hacerlo. No podemos decirle al Estado, necesitamos un control de calidad aquí, necesitamos que alguien no acceda a este mercado. Al prohibir, lo único que se hace es dejar un libre mercado para aquel que esté dispuesto a lucrar con él. ¿Qué pasa con ser la primera droga puerta a otras drogas? Eso es falso. La marihuana. Eso es mentira. falso. Eso es una mentira. Yo llevo De hecho, consumiendo la cannabis primera, 5 años y no he probado ninguna otra cosa. la primera sustancia Sí, en pero realidad. no lo probaste a los 13 años, a los 14. Claro. Por supuesto. ¿Sí me explico? El gran O fracaso. sea, hoy eres un adulto con madurez y quizá capacidad de decisión, pero un chavo de 12 años no la tiene. Claro, pero el gran fracaso de la política Sí, es pública importante, es, ¿no? de la política pública hacia las drogas en México, que tienen que ver legales o ilegales, ha sido la edad de inicio. Es decir, lo que antes empezaba a Pues las es que 15, están 16, claro, están pero eso, iniciando a los 12. pero eso, el inicio suele suceder en la mayor parte de los casos con sustancias legales que están en el hogar, el alcohol y el tabaco, por ejemplo. Entonces, ya cuando un chico, digamos, tiene acceso al tabaco a los 13 años, la verdad es que a los 16, 17 la marihuana le viene guanga, ¿sí? Entonces esta idea de que es la marihuana la puerta de entrada, no. Hay una cadena anterior. Epidemiológicamente eso está comprobado. Ahora, ¿qué hacemos para que los chicos de 13 años, de 11 años, no tengan acceso al alcohol, tabaco y a otras sustancias? Ese es objeto de una política pública que es necesario discutir, en la que tienen que intervenir las propias familias, etcétera. Hay una dimensión social en eso, pero el hecho nada más de prohibir no soluciona nada. Al contrario, suele agravar los problemas. Entonces, Vamos a una pausa, regresamos. Yo sí hago un llamado a las tienditas, ¿eh? A las tienditas, a Oxxo, 7-Eleven, a todos estos centros en donde pues están abiertos 24 horas, tienen alcohol y tienen tabaco, no están teniendo las restricciones adecuadas en función de los menores de edad. Es muy fácil comprar, muy fácil para los menores de edad comprar alcohol y tabaco. Muy fácil. sí, la diferencia es que ahí podemos exigirle al Estado que sancione a esos negocios, ¿sí? Y en el caso de los mercados ilegales no podemos exigirle eso. Entonces, ahí hay una oportunidad. Es decir, es necesario mejorar el sistema de control, pero no eliminarlo. Lo que hace la prohibición es simplemente eliminar un sistema de control. Aquí dice, de los 2 únicos fumadores de marihuana que conocí en mi salón de la prepa, los 2 se metieron en drogas mucho más fuertes hasta la fecha. Yo sí creo que hay un antecedente, lo que tú estás diciendo, alcohol, cigarro, pero que si le entras a la mota a temprana edad, te puedes seguir con otras. Cualquier cosa que hagas antes de tiempo implica más riesgos, siempre. Sí, el tema es que el antes de tiempo, pues Pero el antes es de lo tiempo- más frecuente en México. Pero el antes de tiempo no está determinado por la prohibición o la permisión, sino por un sistema regulatorios y de control efectivos, que es en lo que no hemos trabajado. Pausa, volvemos. Sí es la puerta de entrada. Fíjate, en algo sí coincide la gente en redes sociales. Sí es la puerta de entrada,
a los 12, 13 años a otras drogas. Es que la puerta de entrada fue antes. Sí, la puerta de entrada es un hogar que no está funcionando bien, es tu problema de que estás puberto y estás creciendo y no te entiendes ni tú mismo, es la complejidad de crecer, básicamente. Ahora, por acá dicen, no todo sucede en la casa, también pasan muchas cosas en la calle, en las escuelas. Bueno, ese es parte del asunto. Es decir, ¿por qué las escuelas no han modificado sus sistemas de prevención? O sea, los sistemas de prevención de las escuelas suelen estar fundamentados en el miedo y en la desinformación. Y cuando un chico se da cuenta que le han mentido en eso, Se se revela. revela. Lo cual es lógico, ¿sí? Si a ti te dicen, si fumas marihuana vas a ver elefantes rosas volando y fumas marihuana y no sucede eso, dejas de creer en esa autoridad. Y porque esa autoridad además es profundamente ignorante y cree que intentando asustarte va a solucionar un problema. Y en general no Pero es yo así. no creo que sea un tema de asustarse. Yo creo que como todos los temas en casa se debe de hablar con información. Es lo que no sucede en las escuelas. Pero eso no es... A ver, O sea, en las escuelas... yo ahí sí contesto como mamá. Yo soy papá también. Sí, yo creo que eso no es Adolescentes. chamba de la escuela, ¿no? No. Esa es chamba tuya. Claro. O sea, Esa por es chamba supuesto. nuestra. O sea, yo no Pero voy a la esperar a que, escuela- pero que si en mis la hijos de la escuela les hablen de pero si sexo, en la- drogas y rock and roll. Pero si en la escuela suceden cosas, entonces la escuela también tiene que encarar y tiene que hacerlo. Ah, ¿sí? te entiendo. Y entonces, ¿cómo lo hace? Y en general las escuelas y la gente que está, digamos, para eso, no tienen un conocimiento técnico suficiente para hacerlo de modo más efectivo, ¿sí? Y la política en general es asustar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa idea, la marihuana es la puerta de entrada. Entonces, si fumas marihuana, ya en 2 años te veo inyectado heroína. No es cierto, no es así la concatenación. O sea, es más complejo, ¿sí? Pero cuando a alguien lo catalogan con el estigma de que ya se saltó esa tranca, ya está. Es más, una de las medidas primarias que se utilizan en las escuelas cuando alguien lo descubren fumando marihuana es expulsarlo. Es decir, echarlo afuera de la zona de protección. Entonces, en vez de arropar a un chico y decir, Es a que ver, es lo que está funcionando en Portugal. bueno, pues es justo En lo que no Portugal, en hacemos lugar de aquí. echarte, te arropan. Y te dan tratamiento y Te dan cuidan. tratamiento, te cuidan, te Eso dan está mucho trabajo, mejor. te encausan. ¿Se ve eso? ¿Se ve algo así? En México hace exactamente es castiga lo más duro. Ya la regó, ahora todavía Ahora va peor. chíngalo. Chíngalo más. Y pues, uno como a los 15 años es así, pues chinguen a su madre. Entonces, o sea, Es un buen punto, ¿eh? Lo que estamos hablando creo que es el toral, creo que es el meollo. entonces, nosotros tenemos que un poco intentar mostrar estos matices que son importantes. Sí, O sea, yo creo que... se trata de eso, pues, ¿no? No es blanco y negro, no lo es, ¿no? Y es importante que la gente sepa, es muy distinto fumar marihuana a inhalar cocaína en términos de salud, en términos de todo. Y por lo tanto, es importante diferenciar entre sustancias. O sea, legalizar es regular y obligar al Estado a intervenir. Claro. Eso es Sí, el asunto. De eso lo contrario, necesitamos. de lo contrario no se interviene. no solo desde el derecho penal, o sea, así de sencillo. Es hacerlo con efectividad desde la salud, desde la educación, desde la protección social, desde la política familiar, desde muchos lugares y en cambio lo que tenemos son, pues como el Comisionado Nacional de Adicciones que dice, cuando se regule la marihuana vamos a tener zombies caminando en la calle en 15 días. Por favor, esa es la opinión científica de quien dirige nuestra política nacional hacia la pues estamos muy mal. Francamente, estamos muy mal en eso, ¿sí? Entonces, un poco, el problema con el tema es que es un tema que requiere de matices, requiere de una comprensión un poco más compleja en la que todos tenemos que intervenir. No es un tema moral, no es un tema del bien y del mal. No, es un tema. Las drogas Es un tema de salud. Es un tema. Las drogas están ahí, Es un tema. no solo la marihuana, han formado parte de la historia de la humanidad siempre, ¿sí? La forma en que enfrentamos el asunto, platicaba hace rato, la revista Cáñamo. La revista Cáñamo, que llevábamos 2 años con ella, es una revista de la cultura del cannabis que ha sido ahora recientemente censurada porque atenta contra las buenas costumbres y la moral. Dice que se hace apología del delito cuando
La realidad es que es la única revista o medio de información que plantea, digamos, el tema desde el usuario, desde la planta, no desde el narcotráfico, ni mucho menos. Y es la única que la Secretaría de Gobernación quiere censurar. Estamos amparados con eso. Es todo un tema. Tiene que ver con la libertad de expresión. Esas revistas circulan en España, en todas partes de Europa, en Chile, en Estados Unidos. Y nosotros no, porque atentamos contra la buena moral. Esa es la forma en que Bueno, enfrentamos hay algo que es muy claro. Miren, mientras en México las campañas dicen "di no a las drogas", en Estados Unidos te dicen cómo consumirlas. Es decir, cuidado, la cocaína tiene que ser así, 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 no le vayas a entrar a la cal, cómprala en tal lugar, la consumes de aquí para allá, de aquí para acá no puedes consumirla. Esos son medidas de reducción de riesgos y daños. Etcétera. No. Y aquí decimos "di no a las drogas". Así es, entonces... Entonces, ¿estamos acabando con el problema de las drogas en México? No, para nada. Al contrario, lo hemos agravado con políticas poco comprensivas de un fenómeno social, cultural, de salud, educativo, de libertades personales. Implica Cuando la muchas marihuana al cosas. cabo se consume. Sí, Y ahí se consume está. por todos lados. Ahí está. Entonces, negarlo. Es fácil para ti conseguirla. Es muy fácil conseguirla. Muy fácil. ¿Es cara? Depende qué quieras conseguir, porque como en todo, hay precios. Si quieres un producto importado de mejor calidad, donde no tienes riesgos de lo que pasa en el mercado negro, sale mucho más caro que comprar lo que se produce a nivel nacional, porque quién sabe qué controles de calidad traes. Y como paciente, pues tengo que estar muy cuidadoso con que lo que voy a consumir para cuidar mi padecimiento sea con un estándar lo más alto posible. Porque lo que consigues en la calle viene con fertilizantes, pesticidas y todo lo que se te ocurra. No todo. Hay de todo. Hay de todo. El mercado es es complejo, es amplio, es un mercado estable que tiene Bueno, siglos. como cualquier droga, ¿no? Como cualquier droga, exacto. Hay distintos grados. Nosotros, por ejemplo, antes, cuando trabajaba en una asociación civil sobre drogas, instalamos el primer laboratorio de análisis de sustancias para ambientes festivos. Que básicamente íbamos con un laboratorio pequeño y le decíamos al usuario, a ver, tráeme tu sustancia, vamos a ver qué tiene. El 85% de los usuarios, que es una medida de reducción de riesgos y daños, el 85% de los usuarios que accedía al servicio moderaba o detenía su consumo al saber lo que sus sustancias realmente tenían. Eso es distinto a la prohibición. Es dar información real al usuario para que tome decisiones responsables. La idea de que el usuario no puede tomar decisiones responsables sobre sí mismo y los demás es absolutamente falsa. Es quitarle la autonomía. Es que sí creo que importa mucho el tema de la información. Bueno, mucho, esos son, mucho. Se llaman políticas de reducción de riesgos y los daños. niños que tienen información, por ejemplo, sobre la sexualidad, retrasan sus relaciones sexuales, no empiezan a tan temprana edad, pero si a los uno 11, dice, 12 años. Pero si uno dice, está prohibido tener sexo... no, pues luego se van pero en tres patadas. Pues entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con las sustancias? Exactamente eso. Dice Alfonso Sigala, la escuela tiene programas preventivos, Fer, como Mochila Segura. El tema es que los papás se quejan de la Mochila Segura. No, es que Mochila Segura es un programa invasivo que además... hace perder la confianza de los chicos en la autoridad en la que tendrían que confiar, que es sus papás y la escuela, porque lo que están haciendo es básicamente esculcándolos. No les están preguntando, es a ver qué traes. Es decir... Bueno, si estás llevando una navaja, qué bueno que los esculcan, ¿no? Bueno, yo no creo que sea bueno que te esculque. O sea, no estoy diciendo que esté bien que se lleven navajas, pero el mecanismo para evitarlo... Queda claro. No es el correcto. No es el correcto. Uno tiene que ver desde casa qué es lo que llevan en la mochila. Por ejemplo. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí, yo creo que eso está... Insisto, hay mucha chamba de casa que se lo estamos dejando a las escuelas. Bueno, y las escuelas no van a salir al quite con eso. Y lo que sucede con la marihuana es que dicen, la culpa es de la marihuana, porque... ¿Y aquí en la casa qué se ha hablado al respecto de eso? Pues nunca nada. Entonces el chiste, el problema es la planta, el problema es la marihuana, el problema son los marihuanos. No, ese no es el problema. El problema es que no enfrentamos con honestidad y franqueza un tema que es importante para todos. Punto. Creo que debemos de volvernos a sentar a platicar este tema. Cuando quieras. Porque pues apenas fue una pasadita, ¿no? Claro, Creo que debemos de informarnos, ese es el asunto. Jorge Hernández Tinajero, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, gracias al auditorio. José Manuel, gracias. García Vallejo Muchas Urquiza, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta la broma sale, ¿no? Hay que ampararse. Ya estamos amparados. Bueno, estamos buscando un amparo que se nos ha negado. Hay más de 260 amparos puestos justamente invocando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son los únicos amparos que no avanzan, ¿no? Porque en el fondo pues tenemos la razón jurídica, pero no lo quieren reconocer. Vamos a una pausa. Aquí lo que nos cuestiona es qué le conviene entonces más a un Estado, ¿no? Si nos conviene más el narco. Bueno, yo creo que... O nos conviene deshacernos del narco. Yo creo que estamos mucho peor preparados como institución y como país para soportar el peso terrible del crimen organizado y del narco que para una regulación, la verdad. O sea, es mucho más barato, mucho más efectivo y eliminaría una gran cantidad de problemas que tenemos actualmente. Pero nuestra moral, una moral privada, puritana, que se instauró hace mucho tiempo, se volvió política pública y es una de las pocas políticas públicas que les cuesta mucho trabajo admitir crítica, ¿no? Fer, yo consumo gotas de cannabis para mitigar el dolor de la fibromialgia, además de pomadas de marihuana, maravillosas, pero tengo que conseguirlo en otros países. Sí, esa es nuestra realidad. Sí, pero también el tema es que tú entras con una maleta, con estas ungüentos y entonces... Es delito. Pues al cabo es un abrazo, excelente postura, totalmente de acuerdo, de Jaime Mendiola con los invitados. Yo creo que información, insisto, como en todo en casa, información. Bueno, pues Información. dígaselo al comisionado que dice que va a haber zombies caminando en la calle en el momento en que se regule, ¿no? Es que ya hay eso zombies. es eso información. Es que ya hay zombies. No por marihuana, ¿eh? No, queda claro, hay otro tipo de zombies caminando por la calle, O justamente. ejerciendo cargos. Me encanta eso, es cierto. En fin. Ejerciendo cargos. Yo conozco... Bueno, ya, pausa, volvemos, está bien.